Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. ¡Prepárate! Porque este jueves 9 de julio llega Jessie Lee. Jessie es una mujer determinada y se encuentra dentro del top de ingresos de su compañía. Ella sigue su corazón, su cultura y es influencia para muchas mujeres. Es considerada como parte del Salón de la Fama de Network Marketing Pro. Hace 9 años empezó la industria de venta directa para poder pagar los $300 de renta del sótano donde vivía. En 2015 conoció el Network Marketing a través de Facebook y tomó la mejor decisión para su futuro: construir un legado teniendo ingresos residuales. Ahora, gracias a su negocio en redes, es una exitosa inversora, pero lo más importante es que sus acciones sociales y de filantropía se han expandido debido a sus ingresos actuales. Cuenta con una red de más de 300,000 clientes y cerca de 6,000 promotores alrededor del mundo. Su podcast sobre multinivel, El Mentor de la Gente, tiene actualmente más de 600,000 descargas y contando. Jessie es una apasionada del entrenamiento, el coaching, el rescate de animales, el amor propio y el empoderamiento femenino. Construyó una gran parte de su negocio de manera online y es reconocida por sus tours alrededor del mundo. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo. Y estamos en julio, mes de la gratis. Ger, ¿gratis? ¿Cuál gratis? Si nosotros somos empresarios TEOMA, nosotros tenemos gratis todas las quincenas. Nosotros elegimos. ¡Ese es mi líder! Esto es Entérate TV. Hoy quiero felicitar a toda la familia TEOMA porque han tomado la mejor decisión de su vida: pertenecer a una compañía que les brinda la oportunidad de cumplir sus sueños. Ese sueño no. Estos sueños. Sueños que se cumplen por pertenecer a una empresa que trabaja con coherencia, la única empresa que les brinda más formas de ganar, la mejor membresía, promociones continuas y con productos de calidad y certificados que garantizan confianza. Y no lo digo yo, lo dicen las evidencias. TEOMA ha entregado más de 50 carros de lujo, que a propósito, justamente este mes de julio también podrás activar tu premio auto si estás en el rango oro estrella. Así que ingresa ya mismo a tu oficina virtual para que conozcas todas las condiciones. TEOMA también muestra con evidencia a empresarios jóvenes que logran rangos altos en tiempo récord. Y eso no es todo. TEOMA se encuentra en su mayor etapa de expansión, teniendo la mayor cantidad de tiendas de distribución en todo el Perú. A propósito, fue en un mes de julio que TEOMA abre más tiendas en Pisco, Cusco y una tienda más en Lima, Los Olivos. Y seguirá creciendo sin parar hasta llegar a los 5 continentes. ¿Qué hay allá? Es otro continente. Y lo vamos a conquistar. ¡TEOMA! ¡Azul! Épico. Lo sé. Muchos que no me conocen dirán: ¿y tú qué sabes si tú no eres empresario? Ya lo sé. Y duele. Es por eso, y para que me crean, decidí llamar a Juan Carlos Pichis para preguntarle sobre su gratis de julio. Y miren lo que me contestó. Ger, ¿gratis? Ya me olvidaba de los meses de gratificación, porque con todo lo que recibo con TEOMA mes tras mes, mi cuenta bancaria sigue aumentando. Pondría a todos los empresarios que llamé, pero solamente tengo 4 minutos de programa. Además, seguramente ustedes prefieren el entrenamiento que viene a continuación y no a Ger, o sea, a mí. ¿O sí? No. Lo sabía.
Antes de despedirme se me ocurre una idea. ¿Qué les parece si comparten este video a nuevos prospectos para que se antojen de esta gran realidad? Se atoró. Se acabó esto. No, tranquilo. Con agua se me pasa. Pero siempre es importante tomar agua pura. Por eso vive una experiencia refrescante con Vita Hydrolyte by TEOMA, para que cuides tu salud y la de tu familia. Y a propósito, para este mes de julio, por la compra de 5 purificadores Vita, el 6º purificador será completamente gratis. Así que ingresa ya mismo a tu oficina virtual para que conozcas todas las condiciones. Ahora sí me despido, pero felicitándolos de nuevo, porque definitivamente TEOMA es la mayor gratificación que han logrado obtener. Y esa gran fuerza de familia TEOMA debe llegar a más personas, personas alegres, soñadoras y trabajadoras, que solo necesitan un pequeño clic para que su vida cambie para siempre. Y recuerden que Dios nos ama tanto y quiere lo mejor para todos nosotros, que hoy todos ustedes van a pasar al siguiente nivel gracias a nuestra gran invitada Jessie Lee. ¡Chao, chao! How are we doing, TEOMA family? Good evening. I hope everyone's having a good night. Excited for this big event that we have this evening. Thank you all for getting on with us this afternoon and this evening. Here. Espero estén muy emocionados y que tengan una muy buena experiencia esta noche. Guys, listen, you know, in the world right now with this pandemic, first I want to hope and pray each and every one of you are staying safe for yourself, your family, and the people you care about. I mean, if you watch the news, they have something going on, not only in the United States, but all around the world. So, you know, my first regards are please be safe, be careful, because really what's going on out there is a lot different than it was last year. But one thing you can take control over is success that you have with the people you're around. So just be careful and make sure you make the right decisions and take things day by day with what's going on in the careers right now. Amigos, en primer lugar, quiero saber y quiero dejarles saber de que me interesa mucho que todos estén bien. Quiero saber cómo están. Sabemos que los momentos en este tiempo, debido al coronavirus, las cosas están un poco difíciles, mucho más difíciles como estuvieron el año pasado en ese tiempo. No solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces espero por favor que todos estén bien y deseo que estén bien todos. Now, TEOMA family, it's time to take the gloves off and get real. We're in July. We're halfway through 2020. We're in the next 6 months. We're in the tail end of this next year. So what you have to think about now, what are you going to do for the latter part of this year to make up for the first part of the year that was really tough for a lot of people? Think about that. The next 6 months can make or break your year end. Amigos, familia TEOMA, es momento de sacarnos los guantes y ponernos listos. Ya estamos en julio, estamos en la mitad del año. Hay que ponernos a pensar en qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no hicimos la primera parte del año y qué es lo que vamos a hacer para poder alcanzar todos nuestros objetivos y todas las metas que nos hemos propuesto en este año 2020. You know, we have to think about it this way. Certain things we can't control as human beings. We can't control the virus. We can't control what's going around the world. But what we can control is what we do every single day to generate income for ourselves, our families, and the people around us. So take control of the next 6 months of 2020. So when you cross that into 2021, you could say, you know what? It was rough the first few months, but I gathered what I needed to do. I took the education I received and I put forth what I needed to generate the income that I wanted to close out this year and make it worth my while. Amigos, tenemos que pensar en una cosa muy importante que es no tratemos de controlar lo incontrolable. Enfoquémonos en las cosas que realmente podemos controlar. Y una de ellas es qué es lo que estamos haciendo todos los días para generar éxito, para ser exitosos en las tareas que estamos haciendo. Entonces, pensemos en lo que queda del resto del año y qué es lo que vamos a hacer día a día para lograr nuestros objetivos.
Hacerlo de esa manera nos va a garantizar poder lograr y llegar a lograr todas nuestras metas. TEOMA family, here's where it gets exciting. I'm going to talk about this young lady that we have on tonight that's our speaker and trainer. You know, the last week and a half, she's been traveling all around the world. And let me say this right now. She's in Spain, and it's 3 o'clock in the morning, and she's with us live for this event. Let me repeat that. She's in Spain, it's 3 o'clock in the morning, and she's with us live tonight. That's amazing. Familia Teoma, permítanme hablarles un poco acerca de nuestra invitada. Ella es una persona que ha sido muy exitosa en la industria de las redes de mercadeo. Ella está viajando por todo el mundo en estos momentos para poder mostrar un poco más de sus capacidades. Déjenme decirles algo. Ella en estos momentos está en España y son las 3 de la mañana allá. Déjenme repetirles esto. Son 3 de la mañana en España y ella está aquí con nosotros. You know, we're in a big industry, network marketing. There's millions of people that are part of this, venture all around the world. But then there's a hand select few that get to a certain level that Miss Jessie Lee is part of. That's who it is this evening. Jessie Lee is a 7-figure verified income earner. 7 figures. Think about that, ladies and gentlemen. Verified by Network Marketing Pro, which is one of the most reputable companies that monitors a lot of people inside our industry. La invitada de esta noche, Jessie Lee, ella es una persona realmente exitosa. Sus ingresos tienen 7 dígitos en la industria y ella viene haciendo esto hace mucho tiempo y esto nos permite aprender mucho acerca de lo que ella tiene para transmitirnos esta noche. Por favor, prestemos mucha atención a Jessie Lee, que ella nos va a permitir aprender mucho hoy. The last 2.5 years in the company she's part of now, she generated 400,000 customers, and she has 11,000 promoters that are part of her team. Now, you and I both know, when you want to build a business, having 400,000 customers buy your product or buy your industry, whatever the case may be, and then having 11,000 people that you've recruited within your arsenal, that's an amazing feat, and Jessie Lee just did that. Jessie Lee en la industria tiene más de 400,000 clientes. Ustedes saben que eso es un trabajo muy arduo. Escucharlo venir de alguien como ella nos va a permitir aprender muchísimo. Presten mucha atención, que les garantizo eso va a ser muy bueno. And ladies and gentlemen, Jessie Lee has an MLM podcast called The People's Mentor that has over 800,000 downloads. That's an amazing feat. So, Teoma family, Mr. Christopher Peraldi here to help you and give you one of the sharpest, most intricate women inside our industry is with us tonight. And again, she's in Spain and it's 3 o'clock in the morning. Some of you can't get up at 9 in the morning. She's with us at 3 a.m. So, folks, ladies and gentlemen, our speaker, our trainer, Jessie Lee. Amigos, Jessie Lee tiene un podcast de más de 800,000 suscriptores. Ella ha logrado mucho, ha hecho mucho. No olviden, son 3 de la mañana en España. Definitivamente tiene algo importante que decirnos. Así que sin más ni menos, los dejo con Jessie Lee, nuestra invitada esta noche. Oh my God! Hola a todos! How's everybody doing? Hola a todos, ¿cómo están esta noche? That's the most amazing ever. Like, it does not feel like 3 o'clock in the morning all of a sudden. I always have energy, but now I feel like this group deserves it. So I'm just going to have to bring it for all of you. Yo siempre tengo mucha energía, no se siente como si fueran las 3 de la mañana y siento que ustedes definitivamente merecen esto, así es que estoy muy emocionada. And so today I'm excited to talk to you about quite a few different things. I want to talk to you about your mindset because I truly believe this controls everything. Esta noche les quiero hablar de varias cosas, pero en especial les quiero hablar del poder de la mente y cómo utilizarlo. And then I want to talk to you about making sure you keep your mind focused so you're able to build a brand and sell your products and change your life too. Y también les quiero hablar de cómo mantener su mente enfocada para que puedan mejorar de esa forma su vida y también llegar a lograr las metas que ustedes tienen. And I'm really excited about this because I don't know who exactly I'm speaking to, but I have this thing I say every time that I speak at Network Marketing Pro or on any big stage. Y estoy muy emocionada esta noche al hablar con ustedes porque si bien no sé con quién estoy hablando, siempre que hablo en Network Marketing Pro o en otros eventos en los cuales me desarrollo,
And that is, I don't know who is going to receive my message tonight, but I do know that God speaks through me, and somebody listening to this is going to just get hit right in the center of the head with it, and I can't wait for you. Yo no sé realmente, como dije anteriormente, quién está escuchando esto, pero sé que Dios habla en base a mí y que hay alguien allá afuera a la cual mi experiencia y lo que tengo que decir les va a chocar y los va a ayudar muchísimo para que puedan salir adelante y mejorar en lo que están haciendo. And I do have to say, I remember you, especially Peru. I remember you jumping up and down at GoPro and breaking the floor practically. So I'm excited to see your energy tonight. Y déjenme decirles que en Perú, específicamente de Perú, me acuerdo mucho, especialmente en el evento de GoPro, a ustedes muy emocionados, levantando las manos, haciendo mucha bulla. Y es algo muy, muy interesante e inolvidable para mí. All right, so let's jump into this. Ok, entonces empecemos con esto. So first of all, I want you to think, what does the best version of you look like? En primer lugar, quiero que piensen en cómo se ve o a qué se parece la mejor versión de ustedes. What does the best version of you feel like? ¿Cómo se siente la mejor versión de ustedes mismos? Is there something holding you back from your potential? Are you frustrated? Are you tired of struggling? ¿Hay algo que los pare de llegar a su mejor potencial? ¿Hay algo que les moleste? ¿Hay algo que les incomode? Because the only thing that holds back people who have a lot of success from people who are struggling is their high performance mindset. Lo único que para a la gente que es realmente exitosa y la gente que quiere trabajar muy duro para lograr sus metas es el poder de su propia mente. And so some of you probably have no idea who I am. Entonces, muchísimos de ustedes probablemente no tienen ni la más mínima idea de quién soy yo. And I just want to tell you that I started in this profession not to be all this, okay? Y les quiero decir, yo empecé en esta profesión, pero sin saber o querer ser lo que soy hoy. I started because I grew up in poverty in a really small country town, and I needed to make an extra $300 a month to pay rent. Yo empecé en esto porque venía de una zona muy pobre, una pequeña ciudad muy pobre, y necesitaba básicamente ganar $300 extras al mes. And so I want to be the one who tells you before I get into this that you can have it all. Entonces yo quiero ser la primera persona en decirles que ustedes pueden obtener todo lo que quieran. But it has to start with you here and here. Pero tiene que empezar con ustedes, con esto y con esto. I am so blessed to have a team that worldwide we sell over $7 million a month. It's crazy. Estoy muy bendecida de tener un equipo maravilloso que vende más de $7 millones al mes. And on June 1st, I got on an airplane and went to tour Italy for our team. And then I just never left, and I kept extending it because this profession has given me so many life-changing gifts, and I'm able to build our team around the world. Y en junio 1 tuve que ir de viaje a una conferencia en Italia. Y desde ahí lo único que he hecho es extender mi estadía y extenderla porque me emociona mucho poder estar en otros lugares y extender mi red en otros sitios. And so I want you to think, how are you viewing the world? How do you communicate? How do you execute with precision? Entonces quiero que piensen cómo ustedes ven el mundo, cómo hacen ustedes las cosas y cómo ejecutan las cosas para lograr sus metas. Because all you have to do is develop that high performance mindset to have everything you want. Porque todo y lo único que tienen que hacer es mejorar esa capacidad mental, esa idea en sus cabezas para poder lograr todo lo que quieren. So my friend,
friends, we have got to examine our habits, okay? Are they bringing you closer to the life you want, or are they pushing you away from it? Entonces, amigos, tenemos que realmente analizar nuestros hábitos. ¿Nos están llevando a nuestras metas, a nuestros goles, o nos están alejando más y más? And if your habits are not serving you in a positive way, I need you to be open to changing those ideas and taking action to make your mindset healthier. Y si sus hábitos no les están ayudando a avanzar o a seguir creciendo, necesito que hagan un cambio rápido para que eso no les siga afectando. And I said at the beginning of this, I said I'm going to talk about staying focused so you can build your brand. You can't possibly build your brand if on your list of things you do is self-sabotage, self-sabotage, self-sabotage. Y lo digo desde el principio porque es muy importante expresar de que si uno quiere crear y desarrollar su marca, no puede autosabotearse. Si tú te autosaboteas, no hay forma de lograr ningún objetivo. And so I, Jessie Lee, am a tactical trainer. And so I want you to have your papers out and I want you to write down the list of habits you need to end, the list of habits you want to start, and the list of habits you want to continue in your life. Entonces yo, Jessie Lee, soy una entrenadora táctica. Por favor, saquen lápiz y papel y quiero que escriban cuáles son los hábitos que los ayuden a crecer, cuáles son los hábitos que no los ayuden a crecer y qué es lo que ustedes quieren hacer para seguir creciendo. And go through your day, okay? Think about your morning routine, or if you don't have one, think about how you're showing up on social media or not. Think about the phone calls you're making or not making. Piensen alrededor de su día, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo en las redes sociales, qué tipo de llamadas están haciendo. Piensen acerca de todas las actividades diarias en las cuales ustedes se desarrollan. Because you've probably heard this before, but success leaves clues. Y posiblemente han escuchado eso anteriormente, pero el éxito deja huellas. And so what are the positive daily habits that you have in your life or don't have? And what do you need to start? ¿Cuáles son los hábitos diarios que ustedes hacen y cuáles son los que no hacen y con cuáles deben empezar? You need to create habits in your day so that you can create momentum around your life, momentum around your business, momentum around everything around you. Deben crear hábitos en su día para poder crear un momentum en su día a día, un momentum en las cosas que vayan a hacer en el futuro. And it's crazy because, like I said, I tour now for, I guess, 40 days. And these poor Italians and Spaniards are like, Jessie Lee, you are very, very structured. I'm like, yes, so I can have predicted momentum. Y es un poco loco porque yo estoy aquí hablando con muchos italianos y españoles y me dicen, Jessie Lee, usted es muy táctica, muy enfocada. Y les parece gracioso, pero es la mejor manera de hacerlo. This was the 5th Thursday I was in Europe. And so the Italians were like, she can't Zoom at 5. She can't Zoom at 3. She can't Zoom at 6. She can't Zoom at 7:10. She can't Zoom at 8. And she can't Zoom at 9. She's got a lot of Zooms on Thursdays. Este es el 5º jueves que estoy en Europa. Y la gente me pregunta, no puedo hacer suma a esta hora, no puedo hacer suma a la otra hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella está muy ocupada los jueves normalmente. They were asking me, hey, can I do the morning routine with you with the products? Hey, can I go on your morning walk with you? Hey, have you recorded your podcast yet today? Hey, have you gone live yet on Facebook today? I want to watch. Me preguntan, oye, ¿has hecho tu Facebook Live? Oye, ¿puedo hacer la primera llamada contigo esta mañana? Oye, ¿puedo hablar de los productos contigo? Siempre están al tanto y pendientes de lo que estoy haciendo. They even know what I eat. Like, it's very, very bizarre. Hasta saben lo que como. Es bastante raro. But I have habits in everything. They know. They're like, solo carne. Jessie Lee, solo carne. Get her some meat. Pero ellos saben mis hábitos y eso es importante. Por ejemplo, que solo como carne.
Ellos saben que esa soy yo. So I want you to start creating those habits. Do you journal? Do you meditate? Do you drink water? Do you move your body? Are you doing things you know you need to do that do affect your business? Entonces, es importante saber todos esos hábitos. Toman agua, hacen deporte, les gusta salir a pasear, etc. Todas estas cosas son importantes para saber cómo vas a manejar tu negocio. And so start that process today. Write those things down, what you need to stop doing, what you need to start doing, and the good habits you have that you need to continue doing. Entonces, empecemos ahora. Empecemos escribiendo los hábitos que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer y las cosas que nos van a permitir mejorar en nuestra rutina diaria. Now, focus, my new friends. Focus on what you can do now. Ahora, enfoquémonos. Es muy importante enfocarnos en lo que queremos lograr. What can you achieve? What resources do you currently have instead of wasting time and energy thinking about what you don't have? Ahora, pensemos, ¿qué tipo de recursos tenemos que podemos explotar y utilizar? Y no nos enfoquemos en lo que no tenemos. Most successful people have clarity. Mucha de la gente exitosa tiene claridad en su mente. If you want to be successful in this, you need to focus on what you want, focus on how you can make it happen, and focus on what you can do now. Si quieren ser exitosos, tienen que enfocarse en lo que ustedes quieren, tienen que enfocarse en cómo hacerlo y tienen que enfocarse ahora. You know what you need in a daily schedule to change little things about your life. I know you know. Ustedes son los únicos que saben qué es lo que tienen que cambiar en su vida diaria. Yo no se los puedo decir. I know that right now, if you don't have a big online presence, you know fully well you need to start posting. You know you need to go live. You know you need to reach out to people. You know you need to follow up. Ustedes saben que es muy importante tener una presencia en línea muy fuerte. Ustedes saben que es importante hacer follow-up. Ustedes saben que es importante hablar con más gente. Ustedes eso todo lo saben. But some of you just need to make sure you're setting things that are realistic expectations for yourself so you can show up every single day the way you need to in your business. Pero también es importante ponerse metas realistas para que de esa manera no se desanimen y puedan seguir día a día hasta lograr el objetivo. So, what are your daily methods of operation? Do you even know? Entonces, ¿cuáles son sus métodos diarios de operación? ¿Acaso lo saben? Because it's not that hard to run a successful business if you know what you have to get done every single day. Porque no es difícil manejar un negocio exitoso, siempre y cuando sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer diariamente. And I'm not saying you're going to make $1 million in the next 5 months. I'm not saying, I'm not going to make some big incomes or anything like that. But I will tell you that it's step by step by step by step by step. Y no les voy a mentir o decir que van a ganar $1 millón en los siguientes 5 días. Pero sí les voy a decir que si siguen el proceso y lo hacen repetidamente, van a lograr sus objetivos, paso a paso a paso. This business is the compound effect. And maybe this is not popular opinion that I say this, but I'm going to say it anyway. This is not this marathon that people think it is. Este tipo de negocio es como un efecto rebote, se puede decir. Un efecto que crece mucho. Tiene un efecto que crece mucho. Voy a decir algo que a mucha gente no le gusta, pero esto no es acerca de una maratón. Now, it is a marathon. I know I'm like screwing with your head. It is a marathon. Ahora, en realidad sí es una maratón. Sé que de repente estoy confundiéndolos, pero escuchen esto. But it is a marathon of sprints. And so I want you to learn to set your goal and sprint and hit it and take a breath and sprint to the next one and then sprint to the next one. Because this idea of you being able to crawl to top rank, somebody lied to you, my friends. Somebody lied. Pero esta es una maratón de piques.
La idea es que empieces, hagas un pique, pares, respires, llegas a tu meta. Después, segunda meta, otro pique, pares, respires, llegas a tu meta. Aquella persona que les dijo que había que gatear hasta el primer puesto, les mintió. And so what can you focus on now? What can you start writing down in your calendar? Because if you were to show me your calendar, I can predict your success. Entonces, ¿en qué se pueden enfocar hoy día? ¿De qué es lo que van a escribir? ¿Qué tiene que cambiar o qué tienen que hacer para poder lograr ser exitosos? Because another thing that maybe isn't popular to say, but there's people out there who talk about how network marketing is hard, and I have to disagree with you. Pero hay otras cosas que la gente dice del por qué el network marketing es tan complicado o que por qué no se hace de esta u otra forma. Pero déjame decirles que yo tengo que estar en desacuerdo con eso. Network marketing is very simple, but network marketing is going to take you out of your comfort zones now. Network marketing es realmente muy sencillo, pero sí, definitivamente, lo va a sacar de su forma de confort y tienen que adaptarse ahora. And so instead of waiting for the perfect resources and the perfect cameras and the perfect setup, like literally I'm sitting in a hotel room on the floor at 3:30 in the morning. The setup's not great, guys, but guess what? Does it matter? No. Entonces, en lugar de estarse preocupando de cómo lucen o de cómo lo van a hacer o si están en la mejor posición para lograr algo. Yo estoy aquí en España, son 3 de la mañana. ¿Eso importa? No, no importa. I'm not wasting my time and my energy thinking about the resources I don't have, like my whole studio setup at my house. I'm not thinking about the perfect backdrop I would have at my house. I'm not thinking about the perfect outfit I would have had at my house. Let's just get it done. No estoy preocupado pensando de todas las cosas que podría tener que no tengo, ya sea el mejor backdrop, el mejor vestido, la mejor imagen o la mejor cámara. Estoy pensando en qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo ya. You have to do it now. Tienen que hacerlo ya. You have to let things compound now. Tienen que permitir que las cosas vayan creciendo ahora. And just make the post. There's no such thing as a perfect post. You cannot build a brand by not posting. Y hagan el post. No hay tal cosa como un mal post. Solo háganlo, pero háganlo. So make the post, do the live, make the podcast, post a story, do all of the things. Just get it done. That's how you build a brand. Entonces, hagan el post, hagan el live, hagan el podcast, hagan el video, hagan todo lo que necesiten hacer, pero háganlo ya. So my next tip on controlling your mindset so you can move forward in your business is I want you to start working with your body and no longer against it. Entonces, el otro tip que les quiero dar es que en vez de trabajar, quiero que empiecen a trabajar con su cuerpo a su favor en vez de en contra. Because if you're going to have a high performance mindset, then I need you to work hard, but play hard and also rest hard. Y si van a jugar con su mente, necesito que jueguen mucho, trabajen mucho, pero también descansen mucho. I want you to understand how your body feels when you eat a certain way. I want you to understand how you feel mentally when you move your body. I want you to pay attention to how good it feels when you get rest. Quiero que sepan cómo se sienten cuando comen algo, cómo se sienten cuando descansan, cómo se sienten cuando hacen diferentes cosas. Es importante enfocarse y saber cómo su cuerpo está reaccionando a las actividades diarias. And if you're going to build your business, then you need to start saying no to some things that are not fulfilling you and giving you energy. Y si van a empezar a crecer su negocio y tienen que dejar de hacer ciertas cosas que les afectan, bueno, tienen que hacerlo. That self-care routine, if you need a bath, get yourself in a bubble bath. If you need to read a book, go get yourself snuggled up in a bed and read a book. You need to make sure that you are doing the things in your business and giving yourself some time for your body to recuperate and your mind.
Tienen que hacer las cosas que realmente les permita crecer y desarrollarse con su propio cuerpo y tener un buen estado de ánimo. Si tienen que tomar un baño de burbujas, háganlo. Si tienen que comer otras cosas, háganlo. Hagan lo que les haga sentir bien y los permita mejorar mental y físicamente. I'm not telling you to be some fitness model, but go on a walk. Drink 3 or 4 liters of water a day. Make a couple healthier choices. I'm telling you, when your business explodes because your mind is right and your mind is clear, you can send me like a DM on Instagram and thank me, okay? Déjenme decirles, no les estoy diciendo que se vuelvan un modelo fitness, pero sí, si necesitan tomar más agua o comer más sano, háganlo. Créanme, cuando uno tiene el cuerpo sano y la mente sana, eso les va a ir muy bien. Cuando lo tengan, mándenme un mensaje en Instagram y agradezcanlo. And so work with your body. It's interesting how when you take care of your temple, it's like God's like, thank you. Thank you for listening to me. Cuando ustedes se ocupan del templo, que es nuestro cuerpo, eso realmente, su cuerpo realmente les va a agradecer muchísimo por lo que están haciendo en cuidarlo. Next, I have to say it because I love y'all. I really do. You need to control what you are putting in this big, beautiful brain of yours. Lo siguiente, y es muy importante, y se los digo porque los quiero, tienen que controlar realmente la información y la calidad de información que ponen en sus cerebros. Because some of you are listening to toxic people, and some of you are listening to negative books and movies and friends of yours and a bunch of garbage. Porque muchos de ustedes están escuchando a gente negativa, gente que les habla mucha basura, gente ya sea televisor, televisión, películas, internet, lo que sea, que no les hace crecer ni les brinda información valiosa. Some of you are taking advice about how to make money from people whose bank accounts look like an emergency phone number. Algunos de ustedes están tomando ayuda de gente que realmente no tiene ningún dinero. No tienen por qué pedirle ayuda financiera a gente que no está en una buena posición económica. Some of you let your broke brother, cousin, uncle, whatever tell you, oh my gosh, don't do that thing. That's a scam. And it makes you stop posting on social media. It makes you stop doing your daily methods of operation. It shuts down your entire mind. Muchos de ustedes están escuchando, ya sea un hermano, un primo, un tío, les está diciendo, no hagas eso, es una estafa. Y eso les está impidiendo a ustedes seguir avanzando. But if there's anything I know, it is that everything in life is energy. Like, I will tell you, I am not the smartest girl on earth, but I probably have the most energy of anybody I know, and I think that's why I'm so successful. Pero sí les puedo decir una cosa. Probablemente no soy la mujer más inteligente, pero sí estoy llena de energía. Y la energía es todo. Y al tener mucha energía, puedes demostrarla y reflejarla en los demás. And so you need to protect your energy. If somebody who's like an energy vampire comes around you to talk negative about your business, your life choices, your partner choices, whatever, like, just put up a wall. No, not today, Satan. Entonces tienen que proteger su energía, así como si fuera a protegerla de vampiros que chupan energía. Imagínense que cuando venga esa gente, ustedes tienen que decirles, no, esta vez no te vas a llevar mi energía es muy valiosa como para que te la lleves en las cosas tontas que tienes que decir. Like, I know we have a lot of Latinos and Latinas listening to this. You are supposed to be passionate people. So get passionate about your business and stop spending time around people who don't want you to be passionate in what you're doing. Ahora, yo sé que en estos momentos tenemos muchos latinos y latinas que nos están escuchando. Muestren esa pasión acerca de su negocio. No dejen que nadie los pare y no les permita seguir con ello. Energy is everything. So protect and guard your mindset. Make sure what you are putting in here is positive, is forward thinking, is visionary, is where you want your life to actually go. La energía lo es todo. La energía es la visión, la energía es lo que les permite seguir avanzando, es lo que les va a mejorar el estado de ánimo. La energía lo es todo.
And I know you've heard it before, but you become like the 5 people you spend your most time around. I want you to check that ratio. I want you to pay attention to who you're letting in your circle. Y yo sé que ustedes han escuchado esto antes. Uno es el reflejo de las 5 personas con las que se junta. Quiero que verifiquen ese ratio y se den cuenta que probablemente debería ser mejor que eso. Now, experiment and have some fun. Ahora, experimenten y pásenla bien, diviértanse. You know, quite frankly, if you want to build a brand and if you want to build a big business, it's not necessarily about copycatting everybody you think is doing the right thing. Y francamente, si quieres hacer un negocio crecer y que sea muy exitoso, esto no se trata de copiar exactamente a los que lo están haciendo bien. Sometimes it's around using your own path and trail. Sometimes it's around figuring out what you want to do. Sometimes it's about new social media. A veces es acerca de qué otras cosas uno puede hacer o qué otras cosas puede expresar. No solamente copiar o hacer otras cosas que otras personas están haciendo. I will never forget, I was maybe 6 months into my first network marketing experience in 2015, and this older man looked at me and he said, "You cannot build your business on the internet." Nunca me voy a olvidar, hace prácticamente 5 años, tenía solo 6 meses ya en el negocio del network marketing, y una persona me dijo, no puedes crecer tu negocio solo con internet. And I was like, what are you talking about? I created this ad tag message system that I'm doing. I've got this 421 system I'm doing. I wrote these scripts for our team. We're breaking a bunch of ranks. Like, this is working. Y yo le dije, ¿de qué hablas? Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y me funciona muy bien. ¿De qué estás hablando? And this man literally tried to tell me, Jessie Lee, he tried to tell me, you are not going to make money. You need to have 1 foot in the old school at least, and then 1 foot in the new school. You need to be doing in-person stuff, and you la 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 la. He was trying to tell me that I was wrong. Y este hombre no paraba de decirme que estaba equivocado. Jessie Lee, así no funciona. Tienes que tener un pie en lo que hacemos anteriormente, todo en persona, y un pie en lo que se hace en el futuro, ya sea por internet o social media. Pero este hombre no quiso parar de decirme cómo lo tenía que hacer, y eso no me pareció para nada bien. And I'm so glad I was willing to experiment. I'm so willing. I was willing to put some experience behind it. I'm so willing. I was grateful. I was willing to be flexible. Y estoy tan agradecida que fui flexible, que pude adaptarme a ambas situaciones. Because, like I said, now we've sold over $175 million in product. Like, I'm pretty sure that my experimentation of being consistent, following systems that work best for me, is working out just. Porque así como dije anteriormente, hemos vendido casi 175 millones de productos en todo este tiempo. Y lo que me ha ayudado es ser consistente y seguir haciendo lo que funciona para mí. And really, I hope you wrote that word down. Like, consistency is why I am Jessie Lee, #BossLee. I swear, people know me as being this consistency queen who always shows up, who always is present, who never quits on the team. Like, it's nuts. Y realmente espero que hayan podido apuntar esa palabra, consistencia. Consistencia es lo que me hace a mí, consistencia es lo que me ayuda a crecer y lo que nunca me voy a cansar de repetir. Consistencia es lo que hace que Jessie Lee pueda seguir con el hashtag de Boss Lee, porque permite que yo logre todos los objetivos que tengo, porque soy consistente y siempre hago lo que digo que voy a hacer. But I will give it to you, TEOMA. Okay, the 3 a.m. to 4 a.m. Zoom is the latest Zoom that I have said yes to and committed to and shown up for. So you are welcome if you are getting the value. I don't know if there's like a chat you can tell people in, but I hope you're getting some notes, okay? Pero sí les digo y espero que estén tomando notas y que tengan que esta experiencia
los llene de mucho aprendizaje y valor. Pero esto es la última Zoom que hago en un día, máximo a las 3 o 4 de la mañana. But here's the thing is that, please write this down, oh my God. Even if you're hearing crickets, doesn't mean that nobody is listening to you. Y por favor, presten mucha atención y grábense esto. Así ustedes escuchen grillos, que nadie, o piensen que nadie los escuche o escucha, por favor, quítense esa idea, porque aún así no los vean, siempre hay alguien que los está escuchando. Because I know in my heart there are people listening to this that are at a frustrating point in their business where they feel like nobody's listening and they're doing all the things and they're following the team systems and they're going live and they're posting and they're trying TikTok and they're trying YouTube and they're doing whatever and it's just not building. Y se los digo porque conozco mucha gente que está hablando, pensando y diciendo que no están siendo escuchados, pero en el fondo siempre hay alguien que está escuchando. Lo importante es ser consistente y seguir repetidamente haciendo lo que ustedes están haciendo y funciona. Let me be your friend that tells you there are people listening. You do make a difference and your message needs to be heard by the world. So please keep showing up. Y déjenme repetirles, así ustedes piensen que nadie está ahí, se los garantizo. Siempre hay alguien que está ahí escuchando o mirando, o comentando. No paren de hacer lo que tienen que hacer y sigan siendo consistentes. And so learn your new strategies, try the new things, build the business, but understand that you're going to have high highs and low lows, and that is to be expected if you're going to build this. Entonces, entiendan esto, van a haber días muy buenos y días muy malos. Lo importante es que sean consistentes y se mantengan enfocados en la meta que ustedes quieren lograr. Now, I know there's got to be some big old leaders listening to this, and so this next one is in particular for you, but it's also for everybody. I need some of you to slow down, to speed up. Ahora, esto es posiblemente para muchos de los veteranos en la industria, gente que está escuchando en estos momentos. Necesito que piensen también que a veces hay que bajar un poco la velocidad para volver a correr. Like, I don't know who they are, but I know there's some high performance leaders on here who are super competitive and they show up to everything and they darn near burn themselves out by working 20 hours a day. You know who you are. Y yo sé que aquí posiblemente hay top performers, gente que le está yendo muy bien, que tiene mucha experiencia en la industria y con la compañía, pero sí les digo, siempre es importante que tómense tiempo para ustedes mismos, que no todo es trabajo. Slow it down, just for a minute. Bájenle un poquito, solo por un par de minutos. 2 reasons. First of all, believe it or not, slowing down will help you go further faster because it allows you to take time to create a step-by-step plan to achieve your goals. 2 razones. Una, bajar un poco la intensidad les permite respirar, tomarse un tiempo y poder revisar todas las estrategias y de cómo están haciendo las cosas para lograr sus objetivos. Second of all, the real reason I am still in Europe, although the Spaniards are whooping me. I don't know, is this a Hispanic thing? They are killing me. It's back-to-back meetings. Y la segunda, bueno, es posiblemente la razón por la cual estoy aquí en España y me he dado cuenta. Aquí no sé si tiene que ver con ser latino o no, pero los españoles me tienen muerta. Is I went to Italy and for whatever reason, I was like, you know what? I am not going to be control freak Jessie Lee like I always am. I'm going to say yes to some of these life experiences. Y para ser honesta, yo fui a Italia y me prometí que no iba a ser una controladora como siempre lo soy, que iba a estar abierta a diferentes oportunidades y posibilidades, iba a decir sí a todo. So
So my ladies will understand this. Jessie Lee does not jump off boats and get her hair wet. Jessie Lee does not like that, okay? Y algunas de ustedes, chicas, van a entender lo que yo les digo, pero a Jessie Lee no le gusta saltar de un bote o mojarse el pelo. Jessie Lee doesn't like pools, okay? Like, I'll get my feet wet, my legs wet maybe. I'm not going swimming. I don't want my hair ruined. Like, where are my ladies at? You feel me, right? A mí no me gustan las piscinas, a lo máximo me mojo los pies, pero no me gusta nadar ni arruinarme el pelo. Muchas de ustedes me entienden, ¿verdad? I went wild in Italy by slowing down. I jumped off boats. I swam in lakes. I got thrown in pools. I participated in barbecues. I went out dancing until 6 in the morning with my leadership group here. Are you kidding me? That is the definition of slowing down when you don't wake up until like noon. Oh my God. Me volví loca aquí en Italia. Hice cosas que normalmente no hubiera hecho. Salté en la piscina, fui a barbecues, la pasé muy bien en el bote, pero todo eso lo hice porque paré un poco para relajarme y poder experimentar cosas alrededor mío que normalmente no haría. And I say all of that because me taking the time to relax and read more and chat more and just slow it down for the month of June. I won't tell you how much I made, but I will tell you that it was by far my biggest month ever, and I out-earned the number 2 earner company, because I'm number 1, by over $100,000 last month. That's crazy. Y les digo, realmente el haber parado un poco me ayudó muchísimo. No solamente porque tuve oportunidad de hacer cosas diferentes, relajarme, pero también porque me pidió parar y reconsiderar cómo estoy haciendo las cosas. Inclusive esto me permitió pasar a la persona que está por detrás mío por más de $100,000 en ingresos. And so please slow down, take the bath, like I said, take the walk, have some fun. This business is supposed to be fun. This business is supposed to be something you love. Entonces, por favor, tómense el tiempo para parar un poco. Este es el negocio que ustedes quieren, el negocio que ustedes aman. Tómense una pausa para seguir adelante. And so please slow it down. And then, listen, I mean, I can't leave you with go take a nap, okay? I can't do it. It's Jessie Lee. Entonces, paren un poco, pero ¿saben qué? Yo no puedo terminar esto simplemente diciéndoles váyanse a dormir. Oh my God, take some action, okay? Do not talk about it. I need you to be about it. Y por favor, tomen acción en esto. No hablen de tomar acción, háganlo, pero háganlo ya. Go walk the talk. Like I said, make social media posts 80 times during this video. Like, have you made an Instagram story that you're training tonight? Have you told people and shown people through social media what you're experiencing right now? Are you taking action and messaging your leads? I don't know. Are you? Les pregunto, ¿están haciendo algo? ¿Están participando en las cosas que estamos hablando? ¿Están haciendo posts en social media? ¿Están hablando con sus leads? ¿Están hablando con la gente que han tenido que hablar anteriormente? ¿Están haciendo algo? No solamente piensen en qué es lo que van a hacer, sino empiecen a tomar acción. Eso es lo importante. Because I don't pay attention to the words that come out of people's mouths. I pay attention to their feet. I want to see what your action is, because momentum is built through consistent action. Porque yo no tomo atención o no presto atención a lo que dice la gente. Yo no presto atención a las palabras. Estoy viendo cómo se mueven, hacia dónde van y qué es lo que quieren lograr. Pero tengo que ver las acciones. And so some of you have got to set yourself up for success more by organizing your time. Use a Google Calendar. Make sure you know what you need to follow through on in this that's important to achieve results. Entonces, organícense y pónganse metas. Usen calendarios, usen emails. Vean cómo van a lograr sus metas, pero muévanse.
Piensen en lo que tienen que hacer, no piensen en lo que no tienen para lograr, sino en cómo van a lograr los objetivos que tienen pensado. And if you are somebody who you know you forget things, use your phone and set reminders. Let the little alarms pop up on your phone. Y si eres una persona olvidadiza o que no tiene muy buena memoria y necesita ayuda, usen sus recursos, usen el teléfono, usen las alarmas, etc. And so with that, I have to say that I love you all and I appreciate every single one of you, which might sound so strange. Y con esto les quiero decir que aprecio mucho el tiempo de ustedes, los quiero mucho, así suene extraño. Because some of you are probably like, girl, you don't even know me. You can't even see me. What are you talking about? You love me. But there are people on this earth that hate people for no reason. So I will love you for no reason. Pero sí les digo, ustedes dirán, ¿qué tienes tan loca? Me dice que me quiere, ni siquiera me conoce, ni siquiera me está viendo. Pero sí les digo una cosa, hay gente en este mundo que odia a otros sin conocerlos ni verlos y los odia sin razón alguna. Yo soy la persona que prefiero quererlos sin razón alguna. And as we get to know each other, hopefully as the years go on, we can give each other a million reasons to actually love each other. Y espero que en el futuro, si es posible conocernos y con el paso de los años, al menos de una razón real para poder querernos. So goodbye to all of you. God bless every single one of you. My name is Jessie Lee. You can call me #BossLee. And I had a wonderful time tonight. It is now time for me to get sleep at 4 o'clock in the morning. God bless you guys. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Espero que tengan un muy buen futuro en esto. Se los agradezco mucho, los quiero mucho. Por favor, síganme con mi #BossLee. Que tengan buenas noches. Me voy a dormir. Thank you. Thank you so much, TEOMA. I appreciate it. Wow. Hey, TEOMA family, that was powerful. That was impressive. And let me tell you, being up at 3 in the morning, Boss Lee, Jessie Lee, thank you so much from me, the entire team at TEOMA USA, all over the world. We appreciate what you've done for us. And I know for a fact, we took notes, we got value, and we're going to take what you taught us and bring it to the next level. Wow, esto ha sido muy interesante, Jessie Lee, Boss Lee, gracias por todo, gracias por expresar todo lo que has tenido que decirnos esta noche. 3 de la mañana en España, qué valioso, qué interesante todo lo que nos has podido decir esta noche. TEOMA family, what I want you to do is right now follow Boss Lee, Jessie Lee on Instagram, Facebook, all social media platforms, because if you follow a leader like that, you can see what she's doing on a daily basis and obviously, you know, take what she does and mimic that and do your best to, you know, get to the level you deserve. Familia TEOMA, en estos momentos quisiera que por favor empiecen a seguirla a Jessie Lee, Boss Lee, que vean, la sigan diariamente para que vean cuáles son sus actividades diarias, qué es lo que está haciendo y cómo lo que hace ella normalmente les puede ayudar y beneficiar a ustedes en su negocio. All right, TEOMA, I'm going to spend about 5 minutes going over a few things that have helped me in 21 years of doing this network marketing business as a distributor, a failure, a positive, a networker, a high income earner, a low income earner. I've been everywhere on the pedestal because 21 years, you experience all ups and downs. I'm going to go over a few things that if you do it right now, I can promise you your business will change for the better. Amigos, durante los siguientes 5 minutos, brevemente, les voy a decir unas cuantas cosas que me han ayudado a mí. Yo he pasado por todas las etapas en este negocio. Me ha ido muy bien, me ha ido muy mal, he ganado mucho, he distribuido, he estado en todas las facetas posibles. Yo sé que ustedes hacen ciertas cosas que les voy a decir hoy día, les va a ayudar y enriquecer en su negocio. I hope for you, your family, and the team that you're building that every week when we bring another professional and they spend an hour with you, you're taking notes and you're doing what they're explaining and taking action with their mimics. Because if you're just watching them and impressed by what they've done, that's not going to make you any money. So I hope every Thursday going into Friday, you're changing your habits because of what you learned the night before. Yo espero que cada vez que ven a alguien en los entrenamientos de los jueves por la noche, ustedes no solamente vean, escuchen. La idea es que aprendan y tomen acción en lo que hacen. Acción es lo que va a diferenciar de que ustedes puedan ser exitosos o no. No solamente mirar y escuchar. You know, years ago, let's say 15, 20 years ago, before the social media world took place, people paid thousands of dollars for, you know, airspace on commercials, on the side of a bus, or on a billboard.
Hace unos pocos años atrás, antes que hubiera todo el social media o el boom del internet, la gente pagaba miles de dólares por tener un anuncio en el costado de un autobús o un billboard en la calle. Now, to become noticed, be recognized, you had to get out there and purchase ads in newspapers, USA Today in the United States, NBC, ABC commercials. So people didn't know you unless you spent a lot of money to be in a newspaper, a commercial, or on a billboard. Anteriormente, para poderse ser conocido, para poder tener una presencia en algún sitio, había que gastar muchísimo dinero para aparecer en los periódicos, ya sea USA Today, ABC, etc. Había que gastar mucho dinero para que la gente nos pueda conocer. Right now, each and every one of us has an opportunity to get noticed and recognized for free all over the world in all markets if you use social media correctly. Hoy día, en estos momentos, nosotros tenemos la oportunidad de ser reconocidos, ya sea localmente o mundialmente, solamente con social media. Y es gratis. Es una oportunidad única que se nos presenta a nosotros día a día. Now, I'm going to follow up with what Jessie Lee said a few minutes ago. Made a lot of sense. We got to start making noise. Now, if people don't know you and people don't recognize you, they're not going to buy from you. Y voy a seguir con algo que Jessie Lee dijo hace unos momentos. Hay que hacer bulla. Hay que hacer mucha bulla, porque si la gente no sabe dónde estás tú o qué es lo que estás haciendo, la gente no te va a reconocer. No va a saber nada de lo que estás haciendo. Now, a lot of people think you have to be a good saleswoman or salesman to be successful inside network marketing. People don't buy from a salesperson. They buy from people they know, like, and trust. Y les digo, mucha gente piensa que hay que ser un buen vendedor o vendedora para ser exitoso en el network marketing. Te digo, la gente no compra de un vendedor o una vendedora. La gente compra de la gente que conoce y confía. So what I want the TEOMA family to do starting right now is every single day, I want you to make some noise online. Cut a video, create a live, put a post, connect with somebody on social media where there's a conversation on something that's interesting. It doesn't have to be about TEOMA or the product, but it's got to be a conversation where people are wondering what's going on. Quiero que por favor, familia TEOMA, a partir de ahora, hagan bulla. No tiene que ser solamente acerca de TEOMA, pero hagan bulla para que se den cuenta cómo la gente puede empezar a tomar cierta emoción o cierta interés acerca de lo que ustedes están haciendo en general. The more noise you make, the more people that see you, know you, and trust you, your income's going to grow, your team's going to grow. And what happens is what you do, the people you recruit are going to watch their leader and say, hey, there's Christopher, there's Javier. I'm going to follow him and cut the videos, create the lives, and make sure people know what we're doing inside this network marketing industry. Mientras más bulla hagan, la gente va a saber, oh, ¿qué está haciendo esta persona que yo conozco? ¿Qué está haciendo Christopher? ¿Qué hace Javier? ¿Qué es diferente de lo que están haciendo de lo que yo hago normalmente? Eso es importante, enfocarnos en cuánta bulla podemos hacer para que la gente se sienta más interesada en lo que hacemos. All right, one thing you're going to start doing right now, if you want to make more money and if you want to gain a better successful business, is this. Starting right now, you're going to contact the 3 to 4 people that you were nervous to call or worry about what they're going to think. Everybody's afraid to recruit up or sponsor up. So what I want you to do is now is who is that person, he or she, that you've always looked up to and said, man, I can't call them because they won't work with me. They're too big. They make too much money. I want you to call them right now to get out of your comfort zone and start getting more polished in who you speak to. Empezando ahora, quiero que por favor se enfoquen en llamar a esas 3 o 4 personas que ustedes miraban hacia arriba, gente que era muy exitosa, que normalmente ustedes dirían, no, ¿para qué le voy a hablar a esta persona? No me va a hacer caso, ellos no necesitan de mí. Quiero que salgan de su zona de confort y los llamen, hablen con ellos, a ver si de alguna manera puede haber algún cierto interés en lo que ustedes hacen. Now, TEOMA family, you can never say the wrong thing to the right person. I'll repeat that. You can never say the wrong thing to the right person. So when you speak to your leads, your contacts, your family, your friends, don't worry about what you're saying, because if they're the right people, everything you say is going to come in right. Ahora, familia TEOMA, no hay forma de decir la cosa incorrecta a la persona correcta. Ustedes tienen que tratar, tienen que hablar. Es un juego de números también. Tienen que hablar con las personas vez tras vez para poder encontrar a la persona correcta que sea parte de lo que ustedes hacen. All right, so we got another 6 months remaining in this 2020 year.
but I want to make sure the next 6 months are the best 6 months we can create as a family and as a team. Guys, I work with you and for you. So whatever I can do as your partner inside the United States, please take advantage of me. Call me, message me, whatever the case may be, because whatever we can do as a team, I don't care what market you're in, it's all about teamwork to help each other grow. Amigos, nos quedan 6 meses en este año. Yo soy la persona que trabaja para ustedes y con ustedes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, llámenme. Yo estoy dispuesto a ayudarlos en todo lo que ustedes quieran y necesiten. Mi éxito es el éxito de ustedes. Solo llámenme, pregúntenme. Lo que quieran saber, yo estoy aquí para ayudarlos. Now, what we need to do starting now is we need to track our daily, weekly, and monthly things every single day. Because if you can't track it and you don't have a score, you're not going to know if you're going to win or if you're going to lose. If you just go through your daily schedule like, all right, I'll do this tomorrow, I'll do that next week, you're never going to make what you deserve. Let's start right now tracking our daily, weekly, and monthly things that we do, not only inside our market, inside our daily schedule. Lo que tenemos que hacer también es empezar a tomar apunte y hacer traqueamiento de lo que estamos haciendo diariamente, ya sea diario, semanal o mensualmente. Tenemos que enfocarnos en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para de esa manera seguir mejorando día a día. Now, a lot of people ask me and say, Christopher, how do you help somebody be successful? How do you help somebody grow their business? I really can't help anybody do something they don't want to do. But if you want to generate income, if you want to keep your family in a position where they're comfortable for the rest of their lives and your lives included, you have to start doing things that are income producing activities every single day. Amigos, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer para seguir creciendo mi negocio? ¿Cómo puedo hacer para seguir proveyendo y mejorando la calidad de vida de mi familia? La idea es consistencia, constancia, hacerlo repetidas veces para que la gente pueda observar y verte como una figura o un modelo a seguir. Imagine if you get paid hourly. Let's say it's $25 an hour. You work 40 hours a week, and at the end of the week, you didn't get paid. Would you be upset? Imagínense si ustedes les pagaran por hora, digamos $25 la hora, después de haber trabajado 2 semanas, y ustedes no les pagan nada, ¿no estarían molestos? So my point being is every hour you work, make sure you're getting paid on the actions you're doing, the blogs you're writing, the lives you're doing, the people you're working with. So at the end of the week, it may not be a lot of money right away, but as you start doing income producing activities, I can promise you the money will come in, the success will grow, and your team will start to build. Enfóquense en lo que están haciendo. Cada acción que hagan, cada blog que escriban, cada post que hagan. Traten de monetizarlo, pensar de que ustedes merecen ser remunerados por el esfuerzo que están haciendo. Enfóquense en que tienen que lograr esos objetivos. No va a ser mucho al principio, pero con su constancia y consistencia van a lograr que eso llegue a la meta que ustedes quieren. You see, guys, one thing we can't do is control everything. We can't control the things going on with the coronavirus. We can't control things that are going outside in this world, but we can control what we do every day to benefit our families and to benefit our well-being. So take advantage of your time now. Quit wasting time, because I'll tell you, we're on rented time in this world. So one day we're not going to be here and our family's going to be left without us. So let's start working right now so we make it right for everyone that cares about it. Y amigos, dejemos de perder el tiempo, dejemos de pensar en lo que no podemos controlar, el coronavirus, olvídense, no hay forma de controlar eso. Pensemos en las cosas que sí podemos controlar y qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestras familias y beneficiarnos todos. So TEOMA, here's what I'm going to tell you. I want to thank my partner Javier, who does my translating every week. Brother, you're a gem. You're a great person, a big heart. Ladies and gentlemen, Mr. Javier, if you're not following him right now, do so. He's an amazing individual. And every time I need him for advice, I call him up. For ideas, I call him up. And for translating, there's never a time he's not available. So Javier, thank you so much. Realmente quiero agradecer a Javier por toda la ayuda que me brinda. Un corazón muy grande y un gran amigo. Cualquier cosa que necesito, yo lo llamo a él y él me está facilitando con todo lo que yo necesito, ya sea con TEOMA o fuera de eso. Muchas gracias. And TEOMA, do me a favor right now. Follow me on both my Facebook pages and Instagram. I can't accept any more friends because of that stupid limit they have, but I want to make sure each and every one of you is connected with me online. So if you need something, you send me a message on that or a WhatsApp. So right now, connect with me on both my Facebook pages, also on Instagram, also with Javier. Once we work together, we grow together as a family. Amigos, por favor, síganme en mis redes sociales. No puedo aceptar más solicitudes de amistad por el tonto límite que han puesto, pero síganme, escríbanme.
yo estoy dispuesto y estoy disponible para ustedes en todo momento. Solamente escríbanme, yo los voy a ayudar en todo lo que pueda y en todo lo que necesiten. And I want to thank everyone out there in TEOMA world, in all the markets, United States and everyone in South America. Thank you so much for jumping on these every Thursday and listening to speakers, myself, Javier, and everyone, and David and Felipe, when they close it out sometimes. We appreciate the leadership that they bring to the table. Thank you so much for all you do. Les quiero agradecer a toda la familia TEOMA en general, agradecerles a todos los que permiten y son parte de esto para ayudar y seguir creciendo. Les agradezco muchísimo de todo corazón y porque también se unen a nosotros todos los jueves. Eso es muy importante y espero que les traiga muchos beneficios. Now, TEOMA family, next week we got another sharp person coming on Thursday night. He's a gentleman that's been inside network marketing for over 27 years and been one of the most recognized network marketing professionals in the entire world, generating over $22 million inside his industry. Amigos, la siguiente semana tenemos un individuo muy reconocido con más de 27 años de experiencia en la industria del network marketing. Él ha generado más de $22 millones en ventas en la historia que él tiene en esta industria. Now, personally, I've been a fan of Jordan Adler, who's going to be our speaker next week. That's Jordan Adler. Again, $22 million generated inside his business, lives in 3 homes all around the United States, and is actually a publisher of 2 books, Beach Money, which is a bestseller, and then Better Than Beach Money, which is another bestseller, which I highly recommend looking them up and reading the value that they bring to the table. La persona que va a venir la próxima semana se llama Jordan Adler. Yo particularmente soy un fan de él hace mucho tiempo, de todo el trabajo que ha hecho. Él no solamente ha ganado muchísimo dinero en la industria, más de 22 millones, sino también es un escritor. Ha escrito 2 libros muy buenos que se llama Playa Dinero y Mejor que Playa Dinero. Les recomiendo que lo lean. En inglés es Beach Money y Better Than Beach Money. Léanlos, les los recomiendo muchísimo. Now, TEOMA family, every week we bring you the best of the best inside this industry, the best trainers as females like Miss Jessie Lee, and next week, Mr. Jordan Adler. So do yourself a favor. When you hear about these trainers, look them up, read their value, read their content, so when they speak, you have an idea of what they can bring to the table. Y familia TEOMA, les agradezco muchísimo que sean parte de esto y espero que aprecien mucho la información que les traemos con los diferentes entrenadores que traemos todos los jueves. Así como las mujeres tienen a Jessie Lee, ahora les traemos a Jordan Adler. Es mucha información valiosa que tenemos para ustedes. Por favor, tomen mucha ventaja de ella. Well, ladies and gentlemen, it's time to wrap this party up. I want to thank each and every one of you out there for taking some time to watch the video and hear Miss Jessie Lee and what she brought to the table. Again, Javier, thank you so much. Guys, next week we got an amazing speaker. Have an awesome week. Get excited. Make some noise. Cut those videos. Let's have some fun and let's get people to recognize what we do. Good night, everyone. I love you. I care about you, and I hope to connect with you on all the social media platforms, and we'll talk to you soon. Ciao. Amigos, muchísimas gracias por todo. Los veo la próxima semana para más información. Los quiero mucho. Cuídense. Buenas noches. Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. Prepárate porque este jueves 16 de julio llega Jordan Adler. Jordan trabajó en 10 compañías de Network Marketing en sus primeros 11 años en la industria y no logró afiliar a ninguna persona. A los 34 años, él tenía menos de $20 en el banco, una deuda total de $36,000 en 22 tarjetas de créditos diferentes y vivía en un garaje en Tempe, Arizona, por el cual pagaba $200 al mes. Su Jeep llevaba más de 2 años sin funcionar y ahora tomaba el bus al trabajo. Y la aerolínea donde trabajaba se declaró en quiebra. 36 meses después se convirtió en un networker líder dentro de una compañía millonaria. Jordan ha construido un negocio consistente con más de 200,000 distribuidores y cerca de 500,000 clientes alrededor del mundo. Él es orador, líder, entrenador y motivador.
Su audiencia queda hipnotizada por sus historias que inspiran a creer y llaman a la acción. Vive sus sueños personales a gran escala e inspira a los demás a ir a por los suyos. Ha compartido su experiencia frente a audiencias de más de 8,000 personas. Es colaborador regular y escribe para la revista número 1 de Network Marketing, Networking Times. Es autor de los bestsellers Beach Money y Better Than Beach Money. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo.